Hola, hoy vamos a ver otros tipos de comparadores. En realidad vamos a hacer un repaso sobre todos los comparadores, ¿sí? Primeramente tenemos los comparadores sin realimentación o los básicos. Esto pasaba cuando no había ninguna línea que me venga desde la salida hacia la entrada, ¿sí? El funcionamiento típico de esto era que yo tenía a mi salida la diferencia de tensión entre la pata no inversora y la inversora. Esto multiplicado por la ganancia de lazo abierto o A o L, como tengo acá. Por ejemplo, acá tengo una tensión que me entra en la pata no inversora de 5 microvolt y en la inversora de 2 microvolt. La diferencia entre estas dos tensiones es de 3 microvolt, que es multiplicado por la ganancia de lazo abierto, que en este caso es 1.000.000, ¿sí? Me da de 3 volt, ¿sí? Como lo tengo simulado acá. También tenía los otros circuitos que se usa muchísimo esto, que es el comparador de cruce por cero, ¿sí? Esto pasaba cuando yo tenía una pata donde entra la señal y la otra pata conectada a masa, ¿sí? Este es un esquema, pero puede conectarse al revés y funciona al revés. Lo que pasaba acá es que va comparando, ¿sí? Esta señal de entrada, que la tengo acá en amarillo, y cuando la señal de entrada es mayor a 0 volt, ¿sí? Lo que va a hacer la salida es eh, tirarse hacia la tensión positiva de saturación, ¿sí? Por ejemplo, si la alimento con más o menos 12 volt, me la va a tirar casi hasta 12 volt positivo. Y cuando la señal de entrada sea menor a 0 volt, como es acá, la salida en azul se me va a tirar a menos 12 volt. Y un funcionamiento básico y que usamos para generar a veces señales cuadradas. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico realimentación? ¿Sí? Más específicamente, un poco de realimentación positiva y negativa. ¿Sí? Forma un comparador con histéresis. ¿Sí? ¿Qué es la histéresis? Es la tendencia de un material a conservar sus propiedades. Es decir, obtiene memoria de su estado anterior. ¿Sí? La histéresis es algo que no se aplica solamente a la electrónica, sino se aplica también a la física, ¿sí? De los metales, ¿sí? También se aplica a la física de los campos magnéticos, ¿sí? Pero vamos a ver bien por qué se le llama histéresis en este circuito, ¿sí? En especial. Ahora, ¿y dónde se usan estos comparadores con histéresis? Se usa más que nada en sistemas de control, ¿sí? Sistema de control on-off, o mejor llamado todo o nada. Esto es prendido o apagado, ¿sí? No hay ningún estado intermedio, o prendo, ¿sí? O apago algo. Acá tengo uno de los tipos de comparadores con histéresis. En realidad son dos, un no inversor y uno inversor, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona este y el otro después vamos a ver que es al revés. Primero que nada, el circuito es siempre igual, ¿sí? Este es la topología, ¿sí? Y lo que van a cambiar son los valores de R1, R2, R y Rn, y también el valor de el voltaje de alimentación más VCC y menos VCC, que sabemos que son siempre simétricos, ¿sí? Y para calcular estos valores tenemos un grupo de fórmulas para el inversor y otro para el no inversor, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona este circuito? Lo que hace es comparar la tensión de entrada, que en este caso viene acá, y acá la tengo gráfica en azul. La compara no con una, sino con dos tensiones, llamada una VUT o voltaje superior de transición, y la otra se llama VLT o voltaje inferior de transición, L de low, U de up o up, ¿sí? Y lo que hace es comparar siempre la tensión de entrada con esas dos señales. Y funciona de la siguiente manera. Supónganse que yo arranco, ¿sí? Desde cero con una señal que me la tira o arranca a un voltaje negativo de saturación, ¿sí? ¿Cuánto vale este? Y depende cuánto yo lo alimente. Si lo alimento con más o menos 12 volt, voy a tener en teoría menos 12 volt acá. En la práctica sabemos que es siempre un poquito menor, 11,5, 11,7,
¿sí? Va a variar bastante entre modelo y modelo, y hasta dentro del mismo modelo y marca también va a variar un poquito. Ahora, ¿qué pasa cuando ¿sí? empieza a variar la señal? ¿Sí? Va a haber un solo momento donde esta señal va a pasar de menos B saturación hasta más B saturación. Y esta es cuando la tensión de entrada supera el umbral superior de comparación, BUT. ¿Sí? Fíjense que acá es más chico que BLT, pero sigue siendo la tensión de salida menos B saturación. Acá supera esa tensión, pero sigue siendo la salida igual. Y cambia solamente cuando la entrada supera esta tensión de comparación BUT, la superior. Recién acá es cuando se hace la transición de salida. Fíjense que acá se me tira a más B saturación, ¿sí? Y esta tensión se va a mantener, ¿sí? Siempre y cuando la tensión de entrada no baje hasta más chico que BLT, o la tensión inferior de transición, ¿sí? Fíjense que acá, si bien supera BUT, acá baja más BUT, acá supera de vuelta y baja, pero no baja tanto como menor que BLT. Recién acá se hace más chica que BLT, y entonces es ahí donde se realiza, ¿sí? la transición. Y acá fíjense que si bien sube casi hasta BUT, no lo supera, entonces no varía nada, ¿sí? Y entonces esto es lo que quiere decir la histeresis, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este punto, ¿sí? Si yo voy gráficamente, tengo el mismo voltaje acá que acá, ¿sí? Pero la salida en este punto, ¿sí? es más B saturación, y la salida en este punto es menos B saturación. ¿Y esto porque para la misma entrada tengo dos salidas distintas? ¿Sí? Esto es porque está recordando cuál fue su estado anterior, ¿sí? Sabemos que en este punto, ¿sí? tengo una salida superior porque en algún momento anteriormente superó BUT, ¿sí? Y sabemos que en este punto está en menos B saturación porque en algún momento, ¿sí? Se hizo más chico que BLT, ¿sí? O sea, está recordando ese momento, ¿sí? Entonces eso es lo que significa la histeresis. Ahora, ¿qué pasa con el comparador con histeresis inversor? Funciona de la misma manera, nada más que cuando yo supero BUT me lo tira a menos B saturación, y cuando es más chica que BLT me lo tira a más B saturación, ¿sí? Esto me va a servir para algunas aplicaciones, sí, y en otros puedo usar el no inversor. Ahora vamos a ver cuál es mejor para cada caso. Con lo que es los cálculos, vemos que acá para el inversor tengo otro grupo de fórmulas, ¿sí? En realidad BH, ¿sí? que la tensión de histeresis es igual, ¿sí? y B central, ¿sí? que la mitad vendría a ser la tensión que está entre acá, entre la superior y la inferior. Se calcula de la misma manera, ¿sí? Estos valores se usan después, ¿sí? Fíjense que BH se aplica en esta fórmula para obtener un parámetro N, ¿sí? que este parámetro N se usa no solo en esta fórmula de tensión de referencia, sino también se usa para calcular la resistencia. Así que en realidad es bastante fácil. Entonces vamos a tener una tensión de referencia, ¿sí? obtenida mediante los valores de N, BH, ¿sí? BUT y BLT, o sea, dependen de esos valores también, ¿sí? Y esta tensión de referencia la vamos a obtener mediante un divisor de tensión, ¿sí? Fíjese que esta es la fórmula de un divisor de tensión, que lo tengo acá, ¿sí? En el comparador con histeresis no inversor también está el mismo divisor de tensión, ¿sí? Se divide en la tensión de más BCC entre R1 y R2, y es la que tengo acá, y es la que toma R para realizar la comparación, ¿sí? No nos vamos a meter en detalles de dónde salen estas fórmulas, ¿sí? Pero sí nos interesa la aplicación directa. Vamos a ver un ejemplo. Se necesita un circuito cargador de batería automática, ¿sí? que conecte cuando llega a 11 volt y desconecte cuando llega a 13 volt. A ver,
Lo primero que voy a hacer, ¿sí? Que esto no, en realidad no me modifica en lo que son los cálculos, pero es algo a tener en cuenta, ¿sí? En la parte práctica, ¿sí? Sabemos que a la salida de, ¿sí? Del operacional vamos a tener que manejar a veces cargas grandes, en este caso un cargador de batería, ¿sí? Sabemos que la batería, supónganse que es de auto, de 12 volt, consume mucha corriente, ¿sí? También se puede usar para conectar una lámpara o algo que maneje tensión, ¿sí? De alimentación de la línea, o lo que sea, pero siempre teniendo en cuenta que consume mucho más corriente que la que puede suministrar, ¿sí? Un operacional. Por eso lo que voy a necesitar, ¿sí? Como vemos acá, es un elemento de conmutación. En este caso yo puse un transistor, ¿sí? Pero puede ser un MOSFET, puede ser un relé o puede ser un tiristor o lo que se les ocurra, ¿sí? Fíjense acá yo tengo lo que simbolizaría la batería que quiero cargar, ¿sí? La tensión del cargador de batería, ¿sí? La parte o el elemento que va a conmutar y la R que me va a limitar la corriente para que, digamos, conmute esto, ¿sí? Algo que tengo que tener en cuenta, ¿sí? En la parte práctica de vuelta, no en el cálculo de los valores del comparador, es que la corriente que circula por acá, ¿sí? Por la R, que la va a suministrar justamente el operacional, no supere la corriente máxima de salida del operacional, si no se me puede quemar el operacional, ¿sí? Comúnmente se puede usar, ¿sí? En este caso por ahí, un Darlington, o a veces se puede usar lo que es un optoacoplador, ¿sí? Pero ahí ya nos estaríamos metiendo también en lo que es las etapas, ¿sí? De potencia, ¿sí? Pero para tener en cuenta en la práctica, hay que tener en cuenta, ¿sí? Estas etapas de potencia para no quemar justamente mi circuito de control, que es el comparador con histéresis, ¿sí? Y algo a tener en cuenta, ¿sí? Que en este caso la tensión que va a entrar acá, que es la que suministra mi comparador, va a estar entre más VCC positivo y menos VCC una tensión negativa, ¿sí? Y digamos, este circuito o este transistor, ¿sí? Va a cerrar, ¿sí? Acuérdense que funciona con una llave, o sea, se va a cerrar la llave, obviamente cuando la tensión sea más VCC, ¿no? Porque si es negativa, el transistor se polariza al revés, ¿sí? Y funciona como una llave abierta, ¿sí? Y esto lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Al momento de elegir o el inversor o el no inversor, ¿sí? En realidad podemos seguir una regla básica, ¿sí? Que es la siguiente: si debo cerrar la llave, ¿sí? O el circuito o el elemento que va a cerrar con BUT, ¿sí? Voy a usar un no inversor. Si debo cerrar la llave con BLT o la tensión de transición inferior, voy a usar un inversor. Y ahora, ¿y cómo obtengo yo primero que nada los valores estos BUT y BLT? En realidad me lo da, digamos, el enunciado. Fíjense que acá me está diciendo que conecte cuando llega a 11 volt, ¿sí? Y desconecte cuando llegue a 13 volt. O sea, me está diciendo a qué voltaje se realiza la transición, ¿sí? Y obviamente el número mayor, que en este caso es 13 volt, va a ser BUT, y el número menor va a ser BLT, ¿sí? Y ahora, ¿cuál de los dos casos tengo acá? ¿Sí? Me está diciendo que conecte cuando llegue a 11 volt, ¿sí? Conecte quiere decir que si vuelvo acá, que cierre la llave, o sea, le tengo que conectar el cargador y cerrar la llave, ¿sí? Cuando llega a 11 volt, que es BLT. Entonces tengo un caso de inversor, porque debo cerrar la llave cuando llega, ¿sí? A BLT, ¿sí? Esto se cumple para todos. Esto, digamos, es bastante obvio si yo miro, digamos, en el gráfico. Este es el gráfico del inversor, ¿sí? Va a pasar cuando yo tengo una tensión que supera, ¿sí? BUT,
¿sí? Por ejemplo, en azul acá estaría superando BUT, que en mi caso era, si no recuerdo mal, 13 volt, ¿sí? Entonces acá sería 13 volt y acá sería 11 volt. Cuando supera los 13 volt, ¿no? Debería desconectar, ¿sí? O desactivar el transistor para que se abra. Por eso me lo tira a menos de saturación. Y cuando se hace, en este caso, más chico que 11 volt, me está pidiendo que conecte la batería. Para conectar la batería tengo que tener una tensión positiva para polarizar el transistor y que cierre la llave y que me empiece a cargar la batería, ¿sí? No hace falta este análisis siempre y cuando sigamos esta regla, ¿sí? Ahora, en lo que son los cálculos son bastante fáciles, ¿sí? Lo primero que tengo que elegir siempre es cuál va a ser mi tensión de alimentación, ¿sí? Más menos VCC, que recordemos que es simétrica. Y siempre la tengo que tratar de elegir mayor a la tensión BUT, ¿sí? Si no, los cálculos no me van a dar bien. Y recordando que la mayoría de los operacionales trabajan como mínimo con 12 volt, así que menos de 12 volt no puedo elegir, ¿sí? Y también tengo que elegir cuál va a ser mi tensión superior, ¿sí? Mi tensión máxima superior que me proporciona el operacional que voy a elegir. En este caso elegí más o menos 15 volt, ¿sí? Calculando la tensión de histéresis, que es la resta entre BUT y BLT, me dio una tensión de histéresis de 2 volt, ¿sí? Después, con los mismos valores, calculé la tensión central, que en este caso me dio 12 volt, ¿sí? Y también calculé mi parámetro N, ¿sí? Ojo acá, porque es más V saturación menos V saturación, ¿sí? O sea, 15 volt menos 15 volt, que me da 30 volt positivo, ¿sí? Esto dividido VH, dividido 2, me da 15, menos 1, me da 14, ¿sí? Después tengo la tensión de referencia, que la uso la calculo usando N, ¿sí? Que en este caso me dio 12,86 volt, y que sé que me dio un voltaje, ¿sí? medio raro, que siempre o en la mayoría de las veces te da voltaje que no puedes obtener mediante algún regulador de tensión. Por eso lo que hacemos es hacer un divisor de tensión, ¿sí? Con las resistencias, y no siempre son fijas. A veces es recomendable poner, como dije anteriormente, algún preset para ir variando y ajustando esa tensión, ¿sí? Normalmente se elige valores medios, ¿sí? 10K, 20K, ¿sí? Si elijo R2 igual a 10K, ¿sí? Tomo esta fórmula, o sea, la otra fórmula de la tensión de referencia, la que uso el divisor de tensión, ¿sí? Y eligiendo yo, ¿sí? Un valor de R2, siempre tengo que elegir 1, ¿sí? Porque si no tendría una ecuación con dos incógnitas. Tengo que despejar R1, ¿sí? Que en realidad acá ya tengo la fórmula despejada, ¿sí? Que calculando en este caso me da 1,66 kilo ohm, ¿sí? Fíjense que 1,66 kilo ohm, ¿sí? Comercialmente no existe, por lo que obviamente voy a tener que recurrir no a una resistencia fija, sino a un preset, ¿sí? Ir calibrando, ¿sí? En vivo y en directo este circuito. Estos circuitos, todo lo que son comparadores, ¿sí? O algún circuito de control, por más que se realicen cálculos, siempre necesitan alguna calibración. Ahora, si yo elijo R igual 10 kilo ohm, ¿sí? La R era la R que estaba, digamos, realimentando. Entonces, Rn, que sería R por N, sería 10K por 14, ¿sí? Recuerden acá que N me había dado 14, ¿sí? O sea, si tengo R10K, Rn voy a tener de 140K, ¿sí? Y así me queda finalmente mi circuito de comparación, ¿sí? Fíjense que ignoré la parte de potencia porque en este caso no me interesa, solamente nos concentramos en este. Tengo mi tensión de alimentación, más menos 15 volt. Acá va a ir mi tensión de entrada, ¿sí? Que va a ser la que está midiendo la tensión de la batería. Acá mi tensión de salida, que va a ir al componente que realice la conmutación, ¿sí? Acá tengo mi R1, ¿sí? Mi R2.
Acá tengo la R y acá la R por N. Fíjense que es siempre el mismo circuito, o sea, el circuito no varía. Lo que van a variar son los componentes. Así que bueno, esto es todo lo que tienen que saber sobre comparar con histeresis y espero que les haya servido.